Hola, bienvenidos a nuestro tiempo de clase, que es... hemos estado preparándonos para propiciar con la ayuda del Espíritu Santo el conocer, el aprender, para trasladarlo a nuestra vida práctica acerca de la historia de la iglesia y cómo se sigue escribiendo cada capítulo en nuestra vida cotidiana en la medida en que estamos dispuestos para que esto se consolide. Y a ustedes a través de las redes sociales, bienvenidos. Les reiteramos una vez más, si hay una aportación, un comentario, por favor háganoslo saber y estaremos atentos para tratar de compartirlo en la medida de lo posible. Y para los aquí presentes vamos a dar inicio a nuestra clase abriendo tu Biblia en el capítulo 1 de Hechos y 6. Pero antes necesitamos dirección, revelación, sabiduría, y solo el Espíritu Santo puede proveernos lo requerido para continuar nuestro avance y nuestro crecimiento en la vida cristiana. Alguno de ustedes, por favor, si nos ayuda para hacer la oración de inicio. Padre, en esta noche te damos gracias, Dios, porque todo Alabado es bueno, seas. Dios, y estamos aquí. Aquí estamos dispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra, a escuchar lo que tú tienes en esta noche para cada uno Gracias, de nosotros. Dios. Revélanos a través de nuestro pastor, Señor, lo que tú quieres que sepamos, Señor, que podamos aprender, que podamos llenarnos, inundarnos de tu palabra, Señor, para poder compartir. Gracias. Que esta noche sea especial, Señor, y nos llevemos cada uno esa misión, Dios, que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú obres y abres a través de la voz de nuestro pastor. Gracias, Padre. Que seas tú sobre él en todo momento, Señor. Gracias, y que nuestros Espíritu oídos Santo. te escuchen todo el tiempo, Dios. Te pedimos que tú obres a través de él. Sí, Señor, nos gracias. bendigas, Dios, y Te que esta necesitamos, noche pueda ser Espíritu de Santo. mucho beneficio para Ven, todos te los que necesito. escuchemos esta palabra. Gracias. Esta clase, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Lucas tiene una forma muy peculiar de escribir, y algo que, reitero, me agrada es una forma de introducirnos, de hacernos parte del relato. Es como si estuviéramos enfrente de los acontecimientos, y lo hace con tal vivencia que pudiera ser que en un momento dado te sintieras trasladado a ese tiempo y momento, y quizás como si nuestros ojos pudieran ver ese escenario, nuestra piel se enchinara y poder decir, wow, qué tremendo. Eso es algo que me agrada de Lucas. Bien, permíteme leer los versos 6 y 7, por favor, y te pido me acompañes. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Todavía existían ciertas preguntas en relación con el tiempo de la resurrección y el momento en que el Señor sería ascendido. Ya habían mantenido 40 días. Habían dialogado sobre una enorme cantidad de aspectos, de temas, pero el punto central eran dos: el reino y ahora cómo lograr establecer la misión asignada. ¿Dónde radicaría la fortaleza, la dirección, el poder y el éxito para lograrlo o hacerlo? Y esta era precisamente la meta del Señor Jesús. Que ellos pudieran ahora expandir su capacidad de comprensión, que retiraran sus posturas personales para que ahora fuera ya no la capacidad intelectual o el acervo cultural, académico, instruido a lo largo de los años, porque debemos recordar que ellos eran judíos, que estos discípulos habían sido instruidos en la Torá desde pequeños, que ellos asistían a la sinagoga para ser instruidos en los caminos de Moisés,
De tal manera que para ellos era una realidad el reino mesiánico, para ellos era una realidad la vivencia de tener al Emanuel prometido ahí, al Mesías. Pero había un gran desconocimiento del propósito al cual Jesús tenía en mente para ellos. Y de esta manera podemos decir entonces que la misión que Jesús les estaba colocando para que pudieran tener el éxito, para que lograran consolidar y propiciar no solo inundar su presente, sino hacer trascender a las generaciones venideras, no dependía de su intelecto, no dependía de sus propias capacidades. Era necesario una dependencia del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, como de la presencia en ellos. Esto era vital e imprescindible para lograr que la vida cristiana se consolidara, para trascender, para consolidar el nombre de Jesús y llevarlo a cualquier región, a cualquier lugar, con el respaldo divino. Algo que tú y yo necesitamos el día de hoy. Esto es algo que debemos concretar. El libro de los Hechos no fue colocado como un punto histórico. Fue como el principio de un desarrollo continuo, permanente para cada generación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando leemos los Hechos no estamos hablando de lo que sucedió hace 20 siglos. Estamos hablando del principio que continúa permanentemente en cada generación, haciendo posible, cuando nos rendimos, cuando buscamos la dirección del Señor, que las mismas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos sucedan hoy para nosotros, porque todo está disponible de igual manera. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Así que tenemos el tema que son las prioridades establecidas. Nosotros ya no estamos buscando una meta o estamos buscando qué hacer, ya nos fue delegada esa responsabilidad aclarada con la revelación del Espíritu Santo para que la voluntad del Señor Jesús se pudiera establecer. Recuerden, hemos hablado que anticipadamente la estrategia del Señor Jesús representaba la persona del Espíritu Santo, la misión asignada y los alcances de la misma. Pero habría que ahora que colocar todos los ingredientes en el orden propicio para consolidarse. ¿Estamos bien? Así que los discípulos, acostumbrados a preguntar, ahora inician una nueva aventura y teniendo al Señor Jesús, hablándoles del reino por 40 días. Recuerden, estaba hablando el Señor Jesús de un reino espiritual y ellos tenían una mente todavía en lo natural. Jesús estaba hablando de un reino que está por establecerse como resultado de una transformación, de un poder, de una nueva vida. Y ellos estaban todavía pensando en ese ámbito físico de un reino milenial que había de venir. Y ellos estaban ahora diciendo, ok, Señor Jesús, ya hiciste tu obra, ya cumpliste las promesas, ya resucitaste. Y ahora, ¿cuándo se convertirá en Israel el centro mundial de adoración y el centro donde todos vengan a conocer a Dios? Y el Señor no los reprendió porque era una era una pregunta fuera de contexto. Por eso es necesario que nosotros recordemos que ellos eran judíos, vivieron en un ámbito judío, su vida, todo estaba relacionado con la expectativa de que el Mesías vendría a restaurar el reino de Israel. Así que Jesús estaba hablando de lo que Él realizó en su tiempo ministerial y la trascendencia para que todo el mundo conociera el amor de Dios, para que pudieran tener acceso a esa salvación ilimitada que solo podía realizarse a través de esa obra en la cruz del Calvario y la resurrección poderosamente. Así que ellos dicen algo, dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando que todavía llegaba a su conclusión, pero era el principio apenas de la misión. Ellos todavía no lograban capturar la esencia completamente del mensaje del Evangelio. Así que algunos comentaristas o algunas posturas censuran que la pregunta que ellos tenían era errónea,
pero debemos considerar sus antecedentes. Además, que era tan impactante para ellos hablar del reino, porque desde niños fueron instruidos para esa doctrina, porque ellos no estaban fuera de contexto en el sentido de no conocer el reino. Lo que estaban evidenciando era una falta de captación de la verdad espiritual para colocarla en su tiempo y su momento. Así que cuando el Señor Jesús establece que no es la adquisición o a través de un medio como se puede conocer el final de los tiempos. Jesús establece que el cuándo es una prerrogativa divina, que en su soberana voluntad el Señor determinará, ya sea el kairos, el tiempo preciso. Todos los tiempos van a incidir y coincidir cuando el Señor determine el cuándo. Esa es su prioridad, esa es su prerrogativa, es lo que Él determinará hoy y mañana. Vamos a ver dos textos, por favor, Mateo 24:36 y otro Marcos 13:32. ¿Por qué tenemos que darle énfasis? Porque hemos visto a lo largo de la historia cristiana una enorme cantidad de palabras proféticas, de acciones conducentes a tratar de establecer una fecha, y aún muchos han sido engañados para colocar fechas acerca de cuándo sería el final. Mateo, por favor, 24:36. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto implica entonces que nada puede venir por una supuesta revelación o por un ser angelical o por alguien que pretenda tener la respuesta a la necesidad del saber del cuándo y colocarla frente a la iglesia. El Señor Jesús anticipadamente establece que no existe ni debería existir para nadie, ni tratáramos de conocer un argumento del cual es imposible saber. Nos dio señales, nos habló acerca del final. ¿Recuerdan? Mateo 24, que acabamos de ver ese tema, los últimos tiempos, pero jamás el cuándo es nuestra inferencia. ¿Vamos bien? Es como los niños, ¿cuándo y cuándo? ¿No? Tienes así como una recta, ¿cómo se le llama? Del tiempo. Y entonces así la línea del tiempo, haciéndolo así, conjeturas y todo. ¿Te acuerdas que me salió el otro día buscando en YouTube? Conjeturas y todo. Dice que mañana. Más o menos que para el 2030, así, más o menos que el 2030, pero van haciendo conforme. No, pues ese ya se fue lejos. Tenemos unos del siglo pasado, tenemos otros de este siglo, pero déjenme decirles de una forma de broma. Mis hermanos puertorriqueños que nos están viendo, ellos sí saben cuándo va a venir, en qué mes al menos sí saben. Ellos dicen que en un abril y cerrar de ojos. Cuando menos el mes. No, ese es uno de los temas que ha caracterizado a una gran cantidad de creyentes por su falta de estudio, de apego a la palabra y por propiciar que el deseo de conocer algo, como la gente que busca en los horóscopos o en diferentes maneras conocer el mañana, muchos cristianos han caído en esa trampa y han sido engañados totalmente. Porque hay quien ha dicho, coreanos, en fin, este día, en este año, y la gente vende sus cosas y hacen una gran cantidad de circunstancias y empiezan a alabar al Señor en el cerro y se dan cuenta de que pasa el tiempo y no llega. Y fueron engañados porque el día y la hora, dice, nadie lo sabe. El 2000 que ya los mayas se acabó eso. Bueno. No, pues acaba de estar una iglesia que va a estar en ayuno y oración no sé cuántos meses y ya se dieron cuenta porque siempre... Wow, ¿así? ¿Acerca del final? ¿Qué tal? Sí, bueno, no aquí igual. Claro. México, creo que es Centroamérica. Ay, qué tremendo. Así que entonces el secreto de la dirección
es conocer la voluntad de Dios. Y esto es a través de la palabra, por la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es algo que el Señor Jesús estuvo constantemente diciendo: nadie les engañe, nadie les coloque. La palabra debe ser nuestra guía, la directriz a seguir. No vamos a descubrir nada nuevo, puesto que ya está todo escrito. ¿Sí? Así que entonces, con esta interrogante que ellos tenían, el Señor establece que habría de pasar otra gran cantidad de aspectos, porque cuando Israel rechazó al Mesías, cuando decidieron que su sangre sea sobre nosotros, dejaron de ser el medio visible a través del cual Dios le hablaría al mundo para mostrar su poder, sus promesas. Una nueva etapa emergía, el amanecer de la iglesia. Ahora ya no era Israel el que propiciaba el reloj profético. La iglesia se convirtió en el reloj que definiría el tiempo de saber cuándo. Pero volvemos al punto, el cuándo no es nuestra competencia, es en la palabra, en la voluntad y en la soberanía de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 19, cuando versos 41 y 44, Jesús había declarado lo que acontecería. Y cuando estos hombres, es decir, los discípulos preguntaron, no habían acontecido estos hechos. Era necesario que acontecieran. Vamos al libro de Lucas, por favor. 19:41. Sí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hasta el 44, por favor. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Wow. Jesús estaba señalando enfáticamente que no podría venir un cuándo, es decir, la restauración de Israel, hasta que no acontecieran todas estas palabras que habían sido declaradas divinamente para establecer el principio del final de los tiempos. En el año 70, cuando llegó aquel general Tito Vespasiano, general romano, que fue cuando destruye a Jerusalén, destruye el templo y todo queda como decía el Señor. Entonces no podría existir una restauración a Israel hasta no cumplirse cada palabra que el Señor había declarado. Por eso Él dijo, todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, dijo el Señor. Así que nosotros entonces tenemos que ir tomando la palabra seriamente. No habrá un acontecimiento, no existirá una condicionante a menos que no esté descrita en la palabra para que nosotros podamos ir caminando y creyendo que las cosas se están cumpliendo. Así que la divina estrategia ya estaba en marcha, pero ahora viene el tiempo. Verso 7, cuando dice que puso en su sola potestad, recuerden, eso es algo muy importante. Y eso lo tenemos que enfatizar todos los que compartimos, todos los que predicamos o enseñamos. Las circunstancias de nuestro entorno presente no determinan el final de los tiempos. Solo pueden proporcionarnos evidencias de que estamos llegando al final con una gran cantidad de reconocimiento de circunstancias, pero que todavía no son las que definen, porque quien lo hace es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Que estamos parados al filo, eso es verdad. Que puede acontecer en cualquier instante, eso es verdad. Yo soy de los primeros que creen que esta generación no va a pasar hasta que esto acontezca. Pero volvamos al punto. El cuándo solo lo define el Señor. ¿Sí? Bien, entonces en el verso 8 nos vamos a brincar, porque este es uno de los textos que más nos gusta compartir, pero que en algunos círculos cristianos no es tan bien recibido y no tan bien creído como nosotros quisiéramos. Verso 8 dice, la estrategia divina, pero recibirán poder
¿Cuándo? Ahí está otro punto. El Señor establece cuándo el poder estaría disponible. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el propósito, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba hablando con precaución acerca de la persona, la función, el equipamiento, la directriz y los recursos que el Espíritu Santo estaría propiciando para consolidar, establecer la estrategia previamente que el Señor Jesús había determinado. Recordaremos que les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Jesús estaba mencionando que la vida cristiana, su alcance, la predicación, la transmisión de ese evangelio, los cambios de vida, de mente en el corazón de las personas, no es factible a través de metodologías, no es por penitencias, no es por sacrificios, no es por buen comportamiento, solo es posible a través de una persona, el Espíritu Santo. Esto es algo que debemos enfatizar una y otra vez. Recordemos, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder místico, no es una batería de reemplazo, es la tercera persona de la deidad. Él es Dios, Él es incambiable, Él es ilimitado, continúa teniendo su misma capacidad de acción, de actividad como inició ahí cuando en Génesis, cuando todo se movía, hasta el día de hoy sigue teniendo esa vigente capacidad de acción, de dirigir, de relacionar a los creyentes, de llevarlos, impulsarlos por la senda espiritual para cumplir el propósito al cual somos llamados. ¿Sí? Jesús estaba diciendo entonces que la persona del Espíritu Santo no dependería de un punto geográfico específico, sino que lo opuesto, elevaría o se elevaría por encima de las limitantes culturales, religiosas, para ir a impactar a cada generación a través de su llenura, a través de su poder y propiciar que las personas conozcan al Calvario, conozcan la obra consumada y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Cuando tú y yo podemos darnos cuenta que ese poder conferido no fue limitado. Y eso me impacta. Es como cuando habría necesidad en ocasiones en la empresa de hacer poderes. Ibas ante un notario y colocabas, cuando no se podía ir personalmente, le delegabas a alguien un poder limitado en la apertura para lo cual se requería y nada más para ese momento específico. Tendría la vigencia, la amplitud para lograr ya sea negociar, realizar, en fin, pero tendría solo validez por un tiempo y por una actividad específica. Pero cuando nos es conferido a nosotros los creyentes el don del Espíritu Santo, no hay limitantes. Dice, recibirán poder ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Lo que Jesús le había dicho a Timoteo, el único requisito para poder entrar y tener esa oportunidad de ser bendecidos con el Espíritu Santo es nacer de nuevo, un arrepentimiento genuino que hará posible entonces que seamos atraídos a este punto. Ahora, ¿cómo define Jesús el poder? Para sus discípulos no era difícil la comprensión, puesto que lo habían vivido 3 años. Ellos habían estado relativamente inmersos en esa práctica cotidiana de ver cómo un despliegue ilimitado de recursos sobrenaturales se estaban manifestando en su vida. De hecho, puedo pensar en un instante que para ellos ya era lo más natural moverse en esa esfera porque sabían la ilimitada capacidad del Señor. Ellos ya tenían prácticamente su vida en armonía con la naturaleza, la deidad de Jesús, con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo, pero no era en ellos, lo estaban viendo en el Señor Jesús. Y cuando Jesús les menciona que recibirían poder, han de haber pensado, ¿qué?
ese mismo poder que en ti estaba operando, ese mismo poder que vimos accionar en tu vida, que levantaste muertos, que sanaste enfermos. Wow. Jesús estaba confiriéndoles esa misma capacidad, ese poder. No restringió absolutamente nada. Y algo que tenemos que subrayar: el cuándo es el principio no limitativo, ni tampoco hablando de cesación, ni de tiempo, ni de dones, ni de acciones. El cuándo es la continuidad de lo que hizo Jesús y será hacia adelante hasta el día que el Señor venga por su iglesia. ¿Vamos bien? El Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo que si se lo pedimos al Padre, lo dará. Y es donde estaremos un poco más adelante cuando hablemos del bautismo, cuando aquellos hombres fueron bautizados. Ahorita estamos entrando, ahora sí que en lo preliminar, en aquello que nos va a dar la amplitud y prepararnos para ese momento cuando las cosas sucedan. El poder para nosotros probablemente no es tan descriptivo, porque aunque lo tenemos en griego, ¿no? Dunamis o dunamis está hablando de un poder sobrenatural, de un poder milagroso o para milagros, poder llamarlo de esa manera. Pero ese poder no está ajeno a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien vive en el creyente y a través del creyente es como se realizarán esas condiciones. Así que cuando hablamos del poder, la palabra en griego establece o vincula que es un poder inherente dentro de alguien y que fluye a través de ese alguien para propiciar la evidencia tangible, visible, concreta de lo que es, lo que habita en él y el propósito para el cual está ahí. Y a mí me parecía como cuando estás hablando que el creyente se convierte en un conductor, en un canal, en un medio a través de donde va a fluir. Y podemos decir que sería como la electricidad, aunque tuvimos una amenaza de que no habría hoy electricidad, pero finalmente la tenemos. Pero es cuando puedes decir, hay un poder que puede trascender desde su inicio hasta el punto final para verlo, para que se pueda evidenciar su eficacia. El fluido eléctrico no lo puedes observar. Es a través de un medio que llamamos cables y de esa manera ese conductor hará posible que la fuente se traslade hasta el final y se haga la evidencia visible de lo que nosotros sabemos que es. Cuando tú levantas el interruptor, inmediatamente ese fluido al correr sobre el conductor hace su aparición de una manera visible, por ejemplo en una luz incandescente. Bueno, que hoy ya no tenemos incandescentes, ahora son neones o LEDs, en fin, una diversidad de luces, pero el resultado es la evidencia que todo mundo puede darse cuenta. Eso es lo que está enseñando Jesús, que ese poder no vendría solo para que fuéramos llenos como un pozo de agua que nunca sería utilizado. Por el contrario, es en la medida en que se va vaciando, en que debe irse liberando, también vendrá el tiempo cuando se requiera ser llenado. Eso es importante. Comentarios. Así que este poder no solo hará ver manifestaciones, hablando de milagros, de acciones de poder, sanidades o dones que serán realidad en la medida en que nosotros estemos dispuestos y estemos rendidos. Pero también hay otra área muy importante de ese poder. Es un poder transformador moralmente hablando. Es el hacer de una persona una vida nueva, un corazón transformado. Lo que antes practicaba cesaría de ser debido a esa nueva naturaleza.
sus antiguas inclinaciones serían cambiadas por unas nuevas. Sus propósitos estarían ahora en un orden de prioridades debidamente colocado como resultado de la presencia del Espíritu Santo para alinear nuestros pensamientos a los de Dios, nuestras prioridades a las de Él y hacer de su voluntad nuestra prioridad. ¿Vamos bien? Así que cuando hablamos del Espíritu Santo no lo circunscribimos únicamente en el contexto de milagros, porque entonces crearíamos a un Espíritu Santo solo de milagros. Es como Jesús, cuando sanaba, Él nunca quiso ser reconocido como un sanador. Él era el Salvador, no un sanador. Como aquella multitud que dijo, hay que hacer rey a este hombre. Somos miles y a todos nos da de comer. ¿Qué mejor rey podemos tener? ¿No? Y Jesús no quiso ser reconocido como un proveedor. Y los censuró cuando les dijo, ustedes me siguen por lo que se comen. ¿No? Esto es lo que debemos tener. El Espíritu Santo no es simplemente una persona que lo vamos a conocer para que nos conceda un milagro, para que nos haga un milagro. No. Es quien vendrá para hacer realidad la vida del Señor Jesús en nosotros y a través de nosotros como iglesia. ¿Estamos bien? En el libro de Juan, capítulo 14, versos 12 al 14, Jesús estaba anticipando precisamente que el Espíritu Santo tendría una continuidad a lo largo de las generaciones. Juan 14, versos 12 al 14, por favor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí me impacta a mí que la gran mayoría de denominaciones y de posturas diversas sí pueden creer en que podemos pedir a Jesús y Él lo hará. Pero no podemos creer que las obras que Él hizo pueden tener continuidad. ¡Qué incongruencia! ¿Dónde coloca Jesús las primeras acciones? Porque las obras está hablando del reflejo, de la evidencia de la nueva naturaleza que van a recibir. Que el propósito del Señor Jesús seguiría vivo y continuaría a través de cada creyente. ¿Cómo dice? ¿El 14? Dice, si algo pidieres en mi nombre... El 12, perdón. Es el 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Quién las hará? ¿Los discípulos? ¿Quién las haría? ¿Solo los del primer siglo? El que cree. ¿Cuál es la condicionante o el requisito establecido por Jesús para este tipo de acción? Por eso me impacta que muchos creen que pueden pedir y que Dios les va a conceder, pero no pueden creer que Dios sigue operando a través de la iglesia para propiciar milagros, sanidades, dones. O sea, ¿es falta de enseñanza? ¿Es falta de capacidad o falta de aceptación? El Señor Jesús dice, el que creyere. Esto significa lo que está diciendo, Adrián hace unos días mencionó algo del tiempo de Aristo. El que creyere es un permanente presente. ¿Vamos bien? O sea, cualquier creyente tiene un acceso ilimitado en la medida en que se rinda a la llenura, a la plenitud del Espíritu Santo opere a través de él. ¿Sí? Comentarios, aportaciones. Porque es muy importante, a veces dicen, no, es que el pastor cree eso. No, es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que me agrada de los comentarios expositivos que estamos haciendo. Porque la misma palabra se revela a sí misma. No tenemos que forzar, no tenemos que colocar una postura, no tenemos que darle una vuelta, no. Es lo que la misma evidencia bíblica define por sí misma los hechos y la trascendencia de lo que tú y yo estamos esperando. Así que por lo tanto,
El cuándo, reitero, es el principio y no el final. El cuándo es la ocasión de apertura, más no el cierre. ¿Estamos bien? Porque luchamos en ese contexto, algunos luchan, y de verdad, ¿será posible que hoy todavía el Señor haga maravillas? Si puedes creer que cuando oras el Señor hará para traer realidad la respuesta, ¿por qué no crees que el Señor es capaz de seguir obrando maravillas? Los milagros es la acción cotidiana de los cielos. Es más, tú y yo somos un milagro día con día viviendo sobre la faz de la tierra. ¿Sí? ¿Comentarios? Pero si ya no es tan común o no sé cuál sea la palabra correcta, ver esos dones, que el día que los vemos nos hace, es por esa frialdad o esa timidez de la iglesia. ¿Qué crees? Pues es lo novedoso que no ves, o sea, si no lo ves, pues es novedoso. Pero si lo ves, dices, qué bien, o sea, qué padre, ¿no? Es la constancia de, es como cuando huele a lluvia, pero no hay lluvia, ¿no? Y cuando ya está lloviendo, dices, caray, ya está lloviendo, ¿no? Entonces es la falta de verlo, nada más. Exacto. Y también, De convivir en esa parte, ¿no? sí, ¿por qué? Porque nos hemos sustraído de la fuente y hemos mantenido más nuestra vida cristiana en el ámbito de nuestro conocimiento y de nuestras fuerzas que la dependencia del Espíritu Santo. Mientras una iglesia sea fría, es obvio que son cristianos, pero no van a tener la plenitud del fuego, la pasión, las evidencias, porque recuerden, también podemos contristar el Espíritu Santo. Esos son aspectos que veremos posteriormente. Pero es buena la pregunta. ¿Por qué no se hacen evidentes? Porque una gran mayoría no quiere saber del Espíritu Santo. A otros les molesta, a otros les cuesta trabajo aceptarlo. Y en ocasiones algunos, por ver a las exageraciones que se han hecho de algunas manifestaciones, que son algunas genuinas, pero otras también pueden ser muy carnales, y esto trae una postura. Pero la pregunta es, ¿seguirá vigente? ¿Podremos accesar? ¿Tendremos la oportunidad? El Espíritu Santo, si pudiéramos verlo, estaría con los brazos abiertos diciendo, aquí está. Es que al final de cuentas, en medio de todo esto, lo que realmente nos debería de preocupar es como estas vírgenes que esperaban al novio y estaban esperándolo, pero tenían que echar aceite en sus lámparas. Y es esa falta de querer esperar el que nos hace ya no depender de manera tonta del Espíritu Santo y de sus dones y de todo lo que Él puede producir en nuestras vidas, ¿no? Vivimos en un tiempo donde todas las cosas tenemos respuestas sí. Si no sabes algo, se lo preguntas a Google, ¿verdad? Si no sabes algo, se lo preguntas a Wikipedia. Si no sabes algo, pues le preguntas al grupo de dragones anónimos si no sabes dónde comer. O sea, ya tienes respuestas de todos lados y de todos lados. Y el Espíritu Santo lo que trae al creyente es precisamente respuestas, dirección, orientación. Y entonces todas estas cosas hacen que mengue. ¿Vale? Con un proceso. Sí, sí, claro, sí, hay un proceso, pero todo esto hace que mengue nuestra dependencia. Sí. Exacto. Y entonces, pues ya, si no lo necesito para lo que necesite, pues entonces, ¿para qué lo necesito? Es prescindible. Entonces ya prescindimos de Él. Pero no nos damos cuenta que al final de cuentas Él no podemos prescindir de Él porque no podríamos ni siquiera entender dos letras de la Biblia si el Espíritu Santo no estuviera presente. Pero no nos damos cuenta de su presencia por todo
embrollo de cosas que nos resuelven la vida. Sí, como nos contabas el viernes, ¿no? Que perdido estabas. Pero si de saber espíritu, llévame, pues también que te costaba ver Google, llévame. En ese tiempo no había había guías rojillas. Sí, o sea, eso es algo que necesitamos volver. La iglesia no nació para ser independiente. La iglesia es el resultado de la presencia, de la llenura, de la dirección del Espíritu Santo y seguirá estando en control porque ese fue el propósito y la estrategia del Señor Jesús. Pero nos hemos modernizado y hemos hecho en ocasiones de la ciencia y la tecnología nuestro Dios, el sustituto. Y tristemente nos hemos golpeado y hemos fracasado cuando podemos ir a la fuente inagotable y las cosas cambiarían. Ahora, ¿cuál es la razón o cuál fue el propósito? Estamos hablando que el Señor Jesús estableció todos esos parámetros y no dejó nada a la deriva. Todo lo colocó bajo una estrategia definida. ¿Cuál era el propósito de recibir el poder? Para hacernos sentir a gusto, para tener alegría, para estar completos, para ser los amos y reyes del universo. No. El propósito del Espíritu Santo dice aquí, verso 8, para ser testigos. Ese es el propósito fundamental. Y un testigo, no estás hablando de un testigo de hace 2000 años. Estás hablando de un testigo aquí y ahora, que es capaz de contemplar y constatar que el Espíritu Santo sigue en operación, mostrando la vida de Jesús, reproduciendo la vida de Jesús en nosotros, para llevarla a otros, impactar a otros y proclamar que es verdad, que la resurrección es real. ¡Qué importante! Ahora, un testigo, de acuerdo a los términos legales, es alguien que tiene una credibilidad acerca de un hecho y puede testificar con toda certeza, con toda amplitud de lo que vio, escuchó, experimentó, de todo su entorno. Es lo que implica ser un testigo. En el término griego, la palabra testigo es martus. Esa palabra tiene también una connotación de donde viene la raíz de mártir. Mártir, de ahí viene, de la palabra testigo, porque la gran mayoría de quienes pudieron levantar la mano y decir, tú puedes quitarme la vida, pero no puedes quitarme lo que el Señor Jesús hizo en mí y quien está en mí. Ellos dieron su vida y ahí es donde surge esta palabra, el mártir, de mártires, porque ellos tenían la obligación o la misión voluntaria de testificar y compartir lo que hemos visto y oído. Vas a encontrar ahí en la palabra. No podemos dejar de decir que fueron las palabras de Pedro y de Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído cuando fueron confrontados por el Sanedrín. Esto es lo que se tiene que hacer. Un testigo es lo que tú y yo somos. Somos testigos del amor de Dios, somos testigos del poder de Dios, somos testigos de vidas transformadas, porque el primer transformado fui yo o fuiste tú. Somos testigos de una vida que fue perdonada. La gente puede pensar una y mil cosas y decir, yo no creo eso, pero lo que ellos no pueden negar es que hay un cambio moral, espiritual en nuestra vida como resultado de la presencia del Espíritu Santo. Eso no lo pueden negar. No pueden estar de acuerdo quizás con nuestra capacidad de creer o de dedicar nuestras vidas al Señor, pero lo que es innegable es que hay una obra transformadora por el poder del Espíritu Santo, el cual tú y yo hoy somos bendecidos por eso. ¿Vamos bien? Entonces tendremos que ir el por qué. Dice que el Espíritu Santo fue para hacernos testigos. Y la pregunta entonces surgiría, los testigos, Jesús no solo los colocó para un punto geográfico, Jerusalén. Jesús les llevó a otra esfera donde deberían alcanzarla constantemente, en un continuo ascenso. Por ejemplo,
Si creyéramos que los dones, que el Espíritu Santo solo fue para ese tiempo y momento histórico, hasta el día de hoy Jerusalén no ha sido ganada para Cristo. Es más, es una ciudad descuidada hablando de la obra del cristianismo, donde se ha mezclado una enorme, o hay un sincretismo enorme de condicionantes hablando de cristianismo. Si así fuera. Pero el Espíritu Santo no tiene ni una limitante física, ni una limitante espiritual, ni una limitante de tiempo y espacio. Él es Dios. Él es Dios. Ahora, ¿cuál es el punto entonces que debemos entender? En el libro de Efesios capítulo 4, versos 12 y 13, tenemos una declaración muy impactante que el Espíritu Santo a través de Pablo coloca. Hablando acerca de tiempo, de caducidad, hablando acerca de si es desprendible, si ya no es necesario el Espíritu Santo, si ya cumplió su misión, si ya cumplió su propósito, si ya llegó al final de su ministerio. Vamos a verlo. Efesios 4, versos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ver, ¿ya reunimos estos requerimientos? ¿Ya alcanzamos esa estatura? Ahí hay una palabra que es muy específica. Hasta, habla de tiempo, habla de cantidad, habla de calidad, habla de estar completo. Y no hemos llegado a eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Continúa vigente o hay caducidad? Mientras la iglesia, es decir, mientras cada generación de creyentes no alcance esa madurez, esa plenitud, porque mientras también tengamos diferencias de puntos de vista doctrinales, tenemos un problema serio porque no hemos llegado a la madurez. O sea, las diferencias en cierta manera son normales, pero lo que está diciendo es que cuando venga esa condicionante, o por qué siguen los dones operando, y por qué sí creer que están los dones ministeriales y los dones espirituales no. A ver, puedes decir, bueno, hoy todavía puede haber apóstoles, pastores, profetas. Pero no puede haber dones. Cuando los dones son para edificar la iglesia, ya veremos más adelante. Pero es necesario que nosotros empecemos a despegar las incógnitas o a despejar las incógnitas que en ocasiones se introducen y al no disiparlas van adquiriendo un peso. Pero si desde un principio las vamos solventando, estaremos entrando ahora sí que en ese camino recto sin necesidad de tantos obstáculos. Y tenemos que mencionar una vez más, Jesús dijo, me serán, hablando de un futuro permanente, es decir, cada creyente será un testigo fiel de Jesucristo. Así que no hay ninguna caducidad, el Espíritu Santo no se ha deteriorado, no ha culminado su misión de edificar, de construir el cuerpo de Cristo. Lo sigue edificando conforme cada creyente o cada persona se convierta al Señor. ¿Comentarios? Dice Iván que porque por fe andamos y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Es correcto, gracias Iván. Cuán importante. Y Rodrigo dice, intentar descifrar al Espíritu Santo es como intentar descifrar lo profundo y sus misterios del ancho mar. Así es, Rodrigo, no hay una profundidad medible en relación con la vida espiritual, porque mientras más profundo el Espíritu Santo nos conduce, más impactados y sorprendidos estamos, porque empezamos a darnos cuenta que hay una mayor profundidad
de la que creíamos conocer o entender. Así que el Espíritu Santo es ilimitado, como es ilimitado el universo. Lo que hoy conocemos del universo es la expresión de la capacidad, del amor, del poder de Dios, pero no lo es todo. Es una parte simplemente que describe quién es. ¿Hasta aquí vamos bien? Correcto. Así que entonces el Espíritu Santo habría de venir, ¿para qué? Para revelar, para enseñar, para mostrarnos el camino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ah, excelente. Esas palabras o esas preguntas que los discípulos hicieron solo estaban dando una evidencia de su incapacidad de comprensión del ámbito espiritual. Y esa era la razón por la cual el Señor Jesús estableció que vendría el Espíritu Santo para enseñarles la verdad. Es el Evangelio de Juan, verso 14, creo que ya lo leímos, donde habla de revelarles. ¿Por qué? Juan 14, versos 12 y 14, que ya lo leímos, Sí. donde dice que el Espíritu Santo estará con ellos, pero, dice, estará en ustedes. Ese era el secreto de la voluntad y de lograr la misión asignada. ¿Qué diferencia hay? Estar con y estar dentro de. Ese sería el punto culminante. A ver, alguien si lo tiene, es Juan 14, y no sé si es la cita que mencioné. Juan 14. ¿El que cree en mí? No, 14:12 dice, porque el Espíritu... No, dice, el Espíritu Santo estará con ustedes y estará en ustedes. A ver si es... no es ese. Esa no es. Entonces debe ser, no creo que sea el 16, pero a ver si lo pueden encontrar, por favor, porque no la escribí y esa debería estar aquí. Es una cita muy importante. Y lo estoy buscando en la siguiente hoja. ¿Consolador? Efesios, ¿no? Sí, Efesios. no. Yo rogaré al Padre y os Ah, dará sí, otro ya. Consolador, Ajá. que esté con vosotros Eso. para siempre. ¿Cuál es? No, pero El 16. Es el 16. prosíguele. Lo que quieres decir Dice el Espíritu, ese se dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese es el punto. Ese es. ¿Es el verso 16? 16 y 17. 16 y 17. ¿Puedes escribirlo aquí, por favor? O corregirlo. Si ustedes pueden corregirlo en sus hojas, por favor. Aquí, a un ladito. Porque eso es muy importante, esa cita. Perdón, la olvidé, pero pueden corregir, colocarla en sus hojas. ¿Al lado del Efesios? No, a un lado donde dice Juan 14, donde tienes ahí arribita. Ahí ponle Juan 14, 16 y 17. Por eso decía, hace falta. Porque esa es la razón fundamental por la cual el Espíritu Santo tendría que venir. No para dejar a los creyentes a su libre albedrío, a su propia capacidad de interpretación. El Espíritu Santo normaría la revelación de Dios en armonía con el pensamiento, la directriz y la palabra revelada para que no habláramos dos idiomas, sino solo uno, para que estuviéramos en línea recta con la voluntad de Dios. Gracias, Jorge. Sí, 16 y 17 también para que lo tengan por ahí. Así que, ¿estamos bien? Muy bien. Bueno, para ir rapidito, dice el verso 9 de Juan, de Hechos, nos vamos a ir al punto 3, la ascensión y el regreso. Con calma. Al cabo no nos quitaron la luz, con calma. No, es que el tiempo se nos va y... Así que todos sus comentarios son bienvenidos. Qué grato estar a través de la distancia compartiendo este momento y sobre todo normando la directriz, la voluntad y el significado del cual nosotros tenemos que aprender para trasladarlo a la siguiente generación, si es que el Señor permite que esto acontezca. Dice el verso 10,
No, verso 9, perdón. Y habiendo dicho estas cosas, es decir, hablando del Espíritu Santo, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Lucas no pierde tiempo, no omite detalles. Pareciera que captura cada uno de esos aspectos y los vuelve una parte integral o medular para extraer el provecho y mostrarnos la actividad que en los cielos y en la tierra constantemente se efectúa. Los ángeles son seres incansables que han sido puestos para ayudar a quienes hemos de alcanzar salvación. Son espíritus que están dispuestos para apoyar, ayudar a quienes somos parte de la familia de Dios. No hablamos hoy de los ángeles porque no es el tema, pero podemos decir que los ángeles son invisibles y son visibles en la medida en que, o en el tiempo en que se requiere. Hay una gran diferencia entre hacerse visible y aparecer. Debemos tener mucho cuidado con eso. Aparecer es no existir, no estar. Hacerse visible es estar invisible, no ser percibido por nuestros ojos físicos, pero están permanentemente a nuestro alrededor. Ese mundo espiritual, ese mundo sobrenatural está ahí. Por eso cuando dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, pues nosotros no podemos ver físicamente, pero el enemigo y todo su ejército saben que detrás de nosotros, en medio de nosotros, hay quien esté velando y cuidando y aún extendiendo su poder para librarnos de todos ellos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es necesario nada más. Hay 2 aspectos que Lucas trata brevemente al respecto y eso vamos a enfatizarlo un poquito. El Señor fue levantado. ¿Para qué o por qué? El Señor había cumplido la misión de ser el Mesías, de haber cumplido como el Emanuel prometido. Pero Él había prometido que las obras continuarían, lo acabamos de leer. ¿Y quién sería o quiénes tendrían la facultad o la responsabilidad de continuarla? Los creyentes. No solo los del siglo I, los del siglo XXI tenemos la misma disponibilidad de recursos, la misma capacidad de accionar, la misma responsabilidad, porque somos creyentes del Señor. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros continúan vigentes sus promesas y tenemos un acceso ilimitado a los recursos celestiales a causa de quien vive en nosotros. Ya no está con nosotros, porque en el principio, cuando Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos. No estaba en ellos porque no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el Señor Jesús les dijo, estará en ese era tiempo futuro que tendría que cumplirse y lo vamos a ver más adelante. Así que el mensaje angelical que tenemos está aquí. La entrada al cielo, ¿cuál era el punto? En que la misión había sido consumada y ahora Él entraba al cielo como rey, como Señor, pero también con un propósito para ser intercesor de cada uno de los creyentes a lo largo de la historia. Él sigue estando sentado a la diestra del Padre. Él sigue diciéndole, Padre, ayúdales, yo pagué el precio. Envía, provee. Es donde Jesús dijo, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sí podemos creer que Jesús es capaz de traer, de proveer, pero ¿cómo no podemos creer que podemos todavía orar y los milagros pueden suceder? Nos hemos reducido a nosotros mismos por desligarnos de la presencia del Espíritu Santo. Él debe ser la persona
imprescindible de nuestra vida cotidiana, porque Él es la fuente, Él es el revelador, Él es quien hace posible el conocimiento, es quien expande nuestra capacidad de visión, es quien provee la fuerza, el valor, la fe, los frutos, los dones para llevarnos adelante el servicio. Así que por eso el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Y a veces la pregunta que hiciste, Gaby, esa es la respuesta también. Al separarnos de la fuente inagotable, nos limitamos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice entonces que los ángeles también hicieron una aseveración. El mismo Señor Jesús dice aquí que fue levantado, ese mismo regresará. Ese mismo regresará. Los discípulos entendieron ahí que ese regreso sería visible. Vamos entrando, aunque no es el tema total, pero para no omitirlo, ese regreso sería visible puesto que vendría y colocaría su pie una vez más en el monte de los olivos. Pero eso sería hasta el reino milenial. Fíjese bien lo que dicen los ángeles. Así como le han visto, es decir, sería una manera visible. Pablo en otra escritura dice que muchos vieron como 500 hermanos. En otra escritura dice que como 500 hermanos vieron al Señor. Es decir, que la segunda venida visible tendrá lugar precisamente en ese mismo momento, es decir, histórico, donde estará el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Pero esto no será hasta después del rapto. La parusia será primero. Y nosotros estaremos en los cielos cuando el Señor haga su entrada triunfal en el reino milenial del Mesías. Por eso es el reino de Jesucristo. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Dice que una nube lo envolvió y para nosotros debe ser muy significativo que no fue una nube artificial, ¿no? Para esconder algo, no, fue para mostrar precisamente quién era Jesús y el porqué de su naturaleza. Es lo que sucedió en el libro de Éxodo, capítulo 24, 16 y 17, hablando de la nube, que es la Shekinah o el Shekinah, que es la expresión visible o la manifestación visible de la presencia divina. Es decir, la misma gloria de la eternidad, ahí es donde Jesús es llevado o es ascendido. ¡Qué impactante! Es lo que nosotros debemos darnos cuenta, que esta es la evidencia contundente, así como en el libro de Marcos, capítulo 9, versos 7 al 11, cuando aquella voz dijo, este es mi Hijo amado. Aquella nube también estaba ahí. Y debemos entender que es la aceptación del Señor, es decir, del Todopoderoso, acerca de la obra consumada en la cruz del Calvario, de quién es Jesús. Esa gloria de eternidad es la que incluso en el templo de Salomón descendió y los sacerdotes no podían ministrar, porque cuando la presencia del Señor ministra es más que suficiente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado en un servicio o en estos servicios últimamente que hemos estado adorando ahí la alabanza y después en ese tiempo íntimo su presencia es tan impactante, tan poderosa que pareciera que somos trasladados a ese tercer cielo, como dijera Pablo, porque estamos en un momento tan poderoso, tan íntimo, tan personal, en la medida en que tú y yo nos rendimos a Él. Y si pudiéramos ver, eso sería como si esa nube nos envolviera, aunque hoy no estamos la nube, hoy está en nosotros, con nosotros. O sea, hoy tenemos todas las prerrogativas tremendas. Bien,
Vamos a concluir esto. La primera venida del Señor Jesús en Mateo 1:23 se cumplió. El pueblo judío esperó por siglos y siglos la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel silencio de 400 a 500 años desde Malaquías en adelante, donde no había una voz del cielo para advertir. Tenían la palabra escrita, pero no había esa voz audible a través de los profetas, que eran los canales a través de los cuales el Espíritu Santo comunicaba el mensaje. Y repentinamente, aquellas palabras proféticas en Isaías 700 años antes, y así anticipadamente, se cumplieron. Y estas son, Mateo 1:23, por favor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que parecía imposible de cumplirse, se hizo realidad. Esto nos dice entonces que Dios sigue teniendo el control sobre el tiempo, las circunstancias, y Él es fiel a su palabra. Si Él prometió que las cosas continuarían como Él previamente las ha designado, así será. Si Él ha definido la estrategia para que la iglesia se remonte por encima de su entorno social, cultural, crítico u hostil, es en la plenitud de la llenura del Espíritu Santo. Es seguir compartiendo a través de ese poder interno que se hará visible a través de cada creyente en la medida en que estemos rendidos a Él. Así que entonces la segunda venida del Señor Jesús será visible hasta ese reino milenial, pero nosotros no tenemos que esperarlo. Nosotros ya tenemos dentro de nosotros esa presencia gloriosa que nos hace ver las maravillas del cielo sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Así que, como dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados para estar, ¿dónde? En las alturas, no sobre la faz de la tierra. Ahí es donde el Señor nos encontrará. A mitad de camino, a mitad del camino nos veremos, porque su segunda venida física, visible, estará en el Monte de los Olivos. Así que, gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos de compartir este mensaje y hablar de la persona a quien Jesús designó para conducir a su iglesia hoy, mañana y hasta el día en que el Señor regrese. La pregunta entonces, ¿seguimos creyendo que están vigentes la persona, la función, el poder, los recursos, los dones del Espíritu Santo, o fueron para ese tiempo? Siguen vigentes, porque entonces la misión fue concluida en el primer siglo, pero hasta el día de hoy ni Jerusalén es salva todavía. Vamos a dar gracias y el Señor nos ayude también. Rosalía tiene un comentario, dice: Pastor, hace un momento y en la primera clase de Hechos menciona que Israel ya no es la señal que representa la higuera, pero no sé o no escuché si hay un versículo donde se indica de manera concreta o esa es una conclusión de hechos ocurridos. Es una duda que tengo desde la primera vez que se le escuché decir. Lo he buscado, pero no lo he encontrado. El programa de Dios colocaba a Israel, Rosalía, como el reloj donde se medirían las acciones, las palabras, para establecer el final. Cuando Israel rechaza al Mesías, Dios no detuvo su propósito. Ahora la iglesia se encontraba en la senda de establecer el nuevo parámetro. Por eso Jesús dijo en reiterados pasajes: vino nuevo en odres nuevos. O sea, tenemos una gran cantidad de pasajes donde Israel cesaría de ser la imagen. Es decir,
quien definiera el cuándo. Hoy es la iglesia. Es la gran diferencia. Jerusalén o Israel seguirá siendo siempre el olivo, la higuera, eso es parte, pero esa restauración será hasta después de que suceda la tribulación. Eso es algo que tenemos que ver por ahí. Así que bienaventurados nosotros. Por eso hoy no les fue encomendado a los judíos la predicación del evangelio, a la iglesia le fue encomendada y como resultado la novia que un buen día será levantada para estar con el Señor por siempre. ¿Sí? Bien, vamos a dar gracias. ¿Alguno de ustedes nos dirige en oración, por favor? Espíritu Santo, gracias. Alabado sea tu nombre, por Señor. estar aquí con nosotros y en nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias. Necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, necesitamos tu llenura, necesitamos Amén. de ti. Gracias por todo lo que nos has traído en esta noche. Gracias, Sigue hablando a Padre. nuestros corazones, sigue hablando a nuestras mentes, Dios, y ayúdanos a poder ser testigos fieles Sí, Señor. de tu obra en esta tierra. Amén. Señor. Queremos ser testigos de lo que tú quieres hacer, Señor. Aquí, Señor, en Guadalajara, en Jalisco, en México y alrededor del mundo, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.